que existe! Yo tampoco estoy arriba. El mundo realmente no es justo.
La película era mala. Mildred no tuvo que llegar a la mitad para saber quién era el asesino. El verdadero misterio es cómo le permitían la entrada a una niña de 6 años que era acompañada por su padre. Que ella recordara, en la cartelera indicaba que la película era al menos para mayores de 16, pero aparte de ella había visto a otros niños de distintas edades entre el público. Todos ellos pegados a la pantalla, viviendo un insulto a la verdadera película. No iba a quejarse. Su padre entendía sus gustos y por eso la había invitado a algo que creyó podría interesarle, y Mildred no quiso romperle el corazón al decirle que gótico no significa precisamente ver películas de horror de bajo presupuesto con tramas tan simples que hasta un niño de 4 podría descifrarla antes de que acabe. Además, raramente podía pasar tiempo con él fuera de casa. El señor Thompson trabajaba en la construcción por las mañanas y tardes, el resto de la noche lo pasaba en las oficinas, haciendo tiempo extra para poder mantener a su familia. Y su madre ya había muerto cuando tenía 4 años, algo relacionado con una acumulación de sangre en su cabeza. Mildred no entendió mucho sobre ellos, por lo que había comenzado a investigar todo lo relacionado con la muerte desde entonces. Así fue como nacieron sus intereses. Mientras su padre trabajaba, Mildred se quedaba en una guardería o con una niñera. Pero ahora podían pasar tiempo a solas los dos juntos. Papá, tengo que ir al... No terminó la frase antes de sentir como sus mejillas enrojecían. Era complicado hablar de eso. Su padre se rió un poco mientras acariciaba su cabello negro y asentía con la cabeza. Ya que estás por ahí, compra unas cuantas palomitas más, cariño. Le pasó un billete de $10 mientras la despedía. Mildred asintió mientras guardaba el dinero y salía con cuidado para no llamar mucho la atención. No había tantas personas como se esperaba en un estreno de terror, pero supuso que solo asistieron quienes no se molestaron en leer las críticas por internet. Una pareja en particular le llamó la atención. La luz de la pantalla le permitió ver unos cuantos mechones blancos de un niño que parecía igual de aburrido que ella, y a una niña de un cabello rizado que no dejaba de ver la película con mucha atención mientras se metía una gran cantidad de palomitas dentro de la boca. El chico le pareció algo familiar, pero salió de su cabeza cuando dejó de verlo y se dirigió al baño. Mildred arregló su cabello con cuidado mientras miraba su reflejo en el espejo del baño. Su cabello era de un negro azabache corto hasta la nuca y estaba arreglado de modo que cubriera su ojo izquierdo. Una forma de ocultar una pequeña cicatriz que se hizo ella misma a la edad de 5 años por jugar con los cuchillos. Su padre le gritó mucho ese día. Su forma de vestir era una camisa celeste y una falda azul oscura a cuadros. Finalmente unos calcetines blancos y zapatos negros. ¡Lincoln! El grito la hizo estremecerse un poco. Volvió a colocar un pequeño broche en su cabello una vez terminado de arreglarse y salió del baño. Junto a los baños femeninos se encontraban los baños masculinos, y frente a la puerta pudo ver a la misma chica de cabello rizado de antes golpear esa puerta con fuerza mientras gritaba. Lincoln, ¿qué pasa? ¿Fue la película? Golpeó un poco más la puerta, se le veía asustada mientras parecía decidirse si debería entrar o no. Por favor, Lincoln, respóndeme. Pegó la oreja en la puerta tratando de escuchar algo, y fue en ese momento que sus ojos se fijaron en ella. Mildred desvió la cabeza y se fue de ahí a paso rápido. Eso había sido incómodo, no le gustaba mucho llamar la atención, y solía ponerse nerviosa y ocultar su rostro tras su cabello. Cuando los desconocidos la miraban directamente, eso iba a balbucear en lugar de hablar. Era un problema de timidez que le había costado ser excluida de muchos temas en la escuela o la cafetería. Suspiró mientras recordaba todos los momentos en los que había sido pasada por alto. No importa lo linda que podría verse, ser tímida era una pesadilla social. Lincoln. Se detuvo en seco antes de llegar a la pequeña fila para comprar palomitas, y recordó dónde había visto a aquel chico, Lincoln Lowood, la víctima de abuso y negligencia infantil. Su caso había estado en todas las noticias, incluso se habían filtrado vídeos donde se mostraban cómo sus propios padres culpaban a su mala suerte de todo lo malo que estaban pasando, hasta el haber sido arrestados por la policía.
Sus hermanas no lo habían hecho mucho mejor. En la escuela todavía se hablaba sobre la incursión a la oficina del director y el video que fue soltado y donde se mostraba a Linlow golpear a Lincoln mientras decía cosas horribles sobre él. Mildred no había conocido mucho a Lincoln, que recuerde, solo lo había visto unas cuantas veces por los pasillos. Siempre le pareció un poco lindo por su cabello blanco, aunque nunca se había acercado mucho a él. Pero a quien sí conocía, aunque no directamente, era a sus hermanas menores, Lana y Lola Lowood. Mientras que Lana disfrutaba de jugar con los niños y participar en guerras de basura, Lola siempre le pareció la viva imagen de la vanidad. No se acercaba mucho a ella, pese a que sus asientos eran conjuntos. Miró nuevamente hacia el lugar de los baños, y no pudo evitar sentir un poco de lástima. La última vez que vio a Lincoln, ya estaba usando un traje de ardilla y parecía ser amenazado por Lola en medio del pasillo de la escuela. La niña lo había tomado del cuello del traje y le restregaba una hoja sobre los ojos de la máscara mientras le exigía una explicación para sus padres. ¿Realmente iba a culpar a su hermano por una mala nota? ¿Cuál era el problema con esa familia? Mildred trató de alejarse mucho más de Lola desde ese momento. Lincoln Loud estaba en el cine. Mildred había esperado que el chico no saliera jamás de donde sea que se estaba quedando. Al menos eso es lo que ella hubiera hecho de estar en su misma situación. No podría soportar todos los ojos del mundo sobre ella, especialmente después de todos los videos que aún recorren la red. Las cosas parecían estar lejos de acabar para el caso de Lincoln. Ella tampoco podía hacer nada que no fuera mirar y guardar silencio. No era asunto suyo, y no iba a meterse donde no la llamaban. Se sentó con cuidado en su silla del cine. Había tenido esperanzas de que la película mejorara un poco mientras no estaba, pero en lugar de eso pareció empeorar todavía más. El asesino se había revelado, y no en el final de la película como todos podrían haber esperado. Tal vez creyeron que revelar al asesino al final era un cliché, así que lo mostraron mucho antes. El cuerpo de una chica cayó sobre una mesa de vidrio y la destrozó mientras agonizaba y finalmente exhaló el último suspiro. Esa escena estaba incorrecta, el lugar donde fue apuñalada no era mortal. Ella había estudiado mucho de esas cosas en los libros e incluso había buscado casos. Un pasatiempo un poco oscuro para una niña tan joven, pero no iba a dejarlo solo porque las personas lo vieran como algo malo. Tampoco es que fuera a compartirlo con nadie. Con mantequilla como te gustan, papá. Se puso algunas palomitas en la boca mientras extendía la bolsa hacia su padre. Se mantuvo con el brazo extendido hasta que sintió como hormigueaba. Papá. Su padre tenía ambos brazos cayendo a los lados, y su mirada directamente al piso con la boca ligeramente abierta. La imagen la puso algo nerviosa mientras se mantenía viéndolo sin decir palabra alguna. Algunas personas comenzaron a murmurar sobre lo mala que era la película, mientras que otros compartían una buena opinión sobre ella, pero ella era totalmente sorda hacia todo y todos. La imagen de su padre le traía un ligero dolor en el pecho y un miedo que nunca antes había sentido. Papá, ¿estás bien? Finalmente se atrevió a llamarlo un poco más fuerte mientras sujetaba su brazo. Papá. Lo agitó más fuerte mientras soltaba las palomitas y estas quedaban desparramadas por todo el piso del cine. Algunas personas a su alrededor sisearon para que guardara silencio. Papá. Pero eso no la detuvo de gritar mientras lo agitaba más fuerte. El cuerpo del señor Thompson cayó al piso, justo sobre las palomitas cubiertas con mantequilla sin decir palabra alguna. Papi. Los temas oscuros como la muerte y todo lo que podría ser considerado prohibido, fue algo que atrajeron a Mildred desde la muerte de su madre. Ella tenía una colección de libros electrónicos y más de uno a papel que hablaban sobre todos los rostros que la humanidad le había dado a la muerte y las artes oscuras. Todavía solía disfrazarse como una bruja por las noches y fingir que invocaba demonios o platicaba con las almas de los muertos.
Una cosa era jugar con la idea de la muerte, algo tétrico, pero comprensible. Otra cosa era vivirla en persona. Ataque al corazón. 3 personas murieron de ataques al corazón simultáneos en aquella sala de cine. Los medios le echaron la culpa a la película y ya había sido retirada de la cartelera. Eso fue todo. El mundo pasó a otro tema. El funeral de Malcolm Thompson fue pequeño y pasó demasiado rápido para que Mildred pudiera darse cuenta de nada. El día siguiente del diagnóstico había sido velado, y al siguiente día lo enterraron en el cementerio de Royal Oaks. Tenían pocos familiares en la ciudad, y todos ellos siguieron la misma rutina de saludar, prometer su apoyo y luego irse. Esa noche Mildred abrazó sus rodillas sobre su cama, mientras algunas lágrimas escapaban de sus ojos. Su habitación era pequeña, solo tenía una cama y algunos muebles, pero a Mildred le gustaba de esa forma. Era un lugar acogedor y le permitían decorarlo como a ella le gustaba. Sus sábanas y cortinas eran de color negro y rojo, mientras que sus paredes estaban decoradas con algunos dibujos sobre distintos temas oscuros, o incluso dibujos de ángeles con un toque infantil. Su padre le permitía pegarlos a la pared, siempre y cuando sacara buenas notas y se portara bien. Pero ya no estaba. Ahora Mildred estaba sola, ¿qué sería de ella? Metió la mano en el bolsillo de su falda y retiró el poco cambio que le quedó de aquellas palomitas de maíz. Cada vez que las veía podía volver a sentir el aroma a palomitas rancias de aquella sala de cine, o ver los flashes de las cámaras, cuando se daban cuenta de que algo realmente malo había pasado. Una frase repetitiva en todos sus libros y películas resonó dentro de su cabeza. La muerte es inesperada, ineludible, e implacable. Siempre le había gustado esa frase, ahora la odiaba. No se atrevió a volver a la escuela. Recordó la forma en que todos hablaban del caso de Lincoln Loud cuando se hizo público, y no dudó en que los maestros le avisarían de antemano a sus compañeros lo que había sufrido recientemente. Mildred no podría resistir tantas miradas sobre ella, o los consuelos de personas que seguramente nunca habían sufrido nada igual. Prefería repetir el año a tener que pasar por todo eso. Quizás no importaría. De todas formas tendría que cambiar de escuela cuando se mudara con su tía al otro lado de la ciudad. Su tía Mónica había sido la única que había aceptado encargarse de ella, y tendría que mudarse a su departamento. Por lo que podía recordar, se encontraba en un lugar muy alejado y que su padre siempre se había quejado por ser peligroso. Ese será mi nuevo hogar, Murmuró mientras miraba más allá del parque. ¿Te regalo media sonrisa? Medio rostro apareció frente a ella. Eso fue debido a que su ojo izquierdo estaba cubierto, pero en ese momento sintió terror y retrocedió mientras se cubría la cara con su cabello. Media sonrisa, ¿entiendes? Una chica con frenos y vestidura chistosa se rió de su propio chiste mientras sujetaba su estómago. Mildred la miró con miedo mientras retrocedía otra vez. Ey, no, espera, lo siento. Es que... Se tiró un poco del cuello de la camisa. Puedo reconocer a un niño deprimido donde sea y es mi trabajo dibujar una sonrisa en él. Puso ambos dedos sobre sus labios y le enseñó una sonrisa repleta de metales mientras se reía. No pudo evitar ladear un poco la cabeza mientras miraba bien a la chica frente a ella. ¿Qué tal una ronda de chistes para animarte un poco? Pero antes quiero aclararte que soy una muy buena persona, cuando no me están viendo. Se rió otra vez. ¿Sabes por qué el payaso cruzó el camino? Porque olvidó sus pasteles de crema del otro lado. ¿Entiendes? ¿Cómo tirará pasteles a la cara si no tiene ninguno? Mildred la miró de forma desconfiada. Había algo en la chica que se le hacía familiar, pero también ofensivo. La forma en que comenzaba a decirle chiste tras chiste, esperando para que se riera de ellos. Realmente esperaba que comenzara a llorar de la risa en un momento así. Ella no había reído desde que su padre murió, y no creyó que pudiera volver a hacerlo. Wow, público difícil, ¿eh?
Me recuerdas un poco a Lucy. Ella es todo un poema. ¿Entiendes? A Lucy le gusta escribir poemas deprimentes. Si tan solo la conocieras. Sus ojos dejaron salir un poco de tristeza mientras se reía. La conocía. Por supuesto que la conocía. ¿Cuántas chicas en su escuela podrían llamarse Lucy y escribir poemas deprimentes en sus días libres? Los ojos de Mildred se estrecharon mientras sus puños se cerraban. Y esta chica se atrevía a será tratar mi de nuevo animarla ya. en lo que era el momento más oscuro de toda su vida. Mi madre murió hace 2 años, mi padre hace menos de una semana. Dentro de poco tendré que mudarme al otro lado de la ciudad con una tía que apenas veo los días festivos, y perderé todas las amistades y conocidos que hice aquí. ¿Realmente esperas que me ría en un momento como este? Casi le gritó mientras presionaba más fuerte sus puños. Nunca en su vida se había sentido tan enfadada como ahora. Toda su timidez había sido reemplazada por esa emoción que la quemaba por dentro. Bueno, no, pero... Luan no parecía saber qué decir en esos momentos, solo miraba de un lado a otro buscando una forma de escape. Mira, lamento mucho lo que ocurrió y estoy seguro de que tu tía cuidará muy bien de ti. Es decir, no hay razones para no volver a sonreír algún día. Se pasó la mano por la nuca. Yo también perdí a mis padres. Se atrevió a decir. No de la misma forma, pero mi familia está muy afectada. Perdiste a tus padres por ser criminales que maltrataron a su propio hijo, y aunque tú digas que puedes reconocer cuando un niño está sufriendo, no te diste cuenta del sufrimiento de tu propio hermano. Sonrió con suficiencia al ver el rostro sorprendido, e incluso asustado de Luan. ¿Creíste que una niña de 6 años era lo bastante tonta para no reconocerte? Pues te tengo noticias, toda la ciudad conoce sus caras y sabe lo que hicieron. No quiero que una chica como tú trate de consolarme. Repasó por su lado sin molestarse en darle una segunda mirada y corrió hacia el otro lado del parque. Al llegar al final del parque su respiración fallaba y su corazón latía muy rápido. Eso se había sentido bien. Nunca antes había hablado así con nadie, y aquella chica se lo merecía, ¿no? Pero más importante, es la primera vez que podía hablar con alguien desconocido sin sentirse atrapada en una caja que poco a poco se encogía. Pero mientras la ira se disipaba, comenzó a sentir algunos mareos. Eso realmente estaba bien. Su padre murió hace tan poco, y sin embargo el mundo sigue exactamente igual. Como si su padre no importara en lo más mínimo, solo fue otra vida que la muerte, reclamó y entonces siguió su curso. Una de 3 vidas. Mildred lo había llorado durante 2 días y no se había atrevido a salir de casa hasta que su tía le dio el aviso de la mudanza. Ahora sentía terribles ganas de vomitar mientras sus lágrimas nuevamente se acumulaban en sus ojos. Mildred se apoyó contra un árbol del parque mientras trataba de controlar su respiración como aquel terapeuta le había recomendado. Respiraciones profundas y cortadas, lo suficiente para mantener controladas sus emociones antes de volver a casa y gritar en su almohada hasta el cansancio. Se mantuvo quieta hasta que por el rabillo del ojo vio a una chica con un lindo vestido que corría desesperada por el parque, parecía sujetar con fuerza su pecho mientras lloraba. Algunas personas se desviaron al verla, pero no le hicieron mucho caso, si no era para grabarla con su celular. Miró hacia el cielo mientras dejaba salir un gran suspiro. Perdió muchas de sus cosas en la mudanza, entre ellas sus muebles y algunos de sus libros y juguetes. El departamento de su tía no era muy grande, y ya había una habitación preparada para ella. Era más pequeña y cuadrada que la anterior, pero lo suficientemente grande para que cupiera una cama y un pequeño armario, eso era todo lo que tendría por ahora. Hasta donde sabía, la mayoría de sus cosas serían vendidas, por no encontrar un espacio para ellas. No es que su tía fuera mala persona, al contrario, se preocupaba por ella y trataba de hacerla sentir cómoda. Pero una nueva boca que alimentar sería un gasto extra, y su padre no había dejado dinero alguno al morir, solo lo que tenía guardado en la casa y no era mucho.
La otra noche había escuchado a su tía hablando con alguien de bienes raíces sobre poner en venta su vieja casa. En su pecho comenzaba a crecer un enorme vacío oscuro al que no podía encontrar forma de llenar, y cada vez que lo intentaba solo podía pensar en su padre y se encerraba en su cuarto a llorar en silencio. Toda su vida se había perdido por un simple ataque al corazón. ¿Era posible perder tanto por algo así? Tal vez debió decirle a su padre que la película era mala y quería irse, pero hubiera significado algo. Cuando la muerte te escoge, entonces vas a morir sin importar lo que intentes, o eso le enseñaron las películas. Suspiró mientras veía su plato vacío. Todavía tenía hambre. Hace días que no comía mucho, y cuando por fin sentía que podía comer algo, su tía le había dado algo de dinero para comer en el café del frente y no era suficiente. Estaba segura de que si le pedía a su tía un poco más, se lo daría, pero no se atrevía a hacerlo, no quería ser una carga para ella. Tendría que aguantar un poco más antes de la hora de cenar, entonces su tía le daría más dinero y podría comer un poco más. Su tía vivía de comer en ese restaurante al menos 3 veces al día, ella se uniría a ese ciclo. Supuso que así sería, en el departamento ni siquiera había un refrigerador. Papá, Un plato repleto de hotcakes con chocolate reemplazó al plato vacío. ¿eh? La camarera le sonrió mientras le guiñaba el ojo. De parte del caballero de la mesa de... ¿Ah? Oh, parece que ya se fue. Señaló a una mesa vacía del otro lado del café. Se veía como un chico amable. ¿Algún admirador secreto, pequeña? Mildred no tenía ni idea de qué hablaba, pero la visión de esos hotcakes le hizo agua a la boca y tuvo que tragar su propia saliva mientras tomaba el tenedor. Debería sentirse desconfiada. En ese momento no le importó realmente, tenía mucha hambre y comida gratis frente a ella. ¿Qué más podría hacer? Tendría que compartir un taxi. Podría regresar a casa y retirar más de sus cosas antes de que la casa se pusiera legalmente en venta, pero tendría que hacerlo sola y compartir un taxi. Su tía no podía descuidar su trabajo, y su barrio era lo bastante seguro para que pudiera ir ella misma sin preocuparse de nada, al menos mientras fuera de día. Por eso tenía que compartir un taxi, porque el próximo podría tomar horas antes de recogerla y regresaría demasiado tarde a casa. Compartir el mismo taxi con un desconocido era la mejor opción. Mildred se pegó demasiado a la puerta mientras miraba por la ventana. Le incomodaba un poco el chico del otro lado del asiento. Aquel chico apoyaba su codo contra el reposabrazos mientras sujetaba su mentón y miraba fijamente por la ventana. Ninguno de los dos había dicho nada, y el taxista no parecía querer perder su tiempo hablando con 2 niños. Mildred había esperado a alguien mayor. Hablar con chicos y chicas de una edad cercana a la suya siempre la habían puesto más nerviosa que hablar con los mayores. Los jóvenes generalmente no controlaban lo que decían y podían ser realmente crueles. El chico junto a ella no le gustaba, había algo en él que no dejaba de incomodarla cada vez que le robaba una mirada. Cabello obviamente teñido de negro, camisa roja, chaqueta negra y pantalones azules. Pero había algo más en él que la hacía sentirse incómoda, quizás era la bolsa de rosquillas que tenía junto a él y no parecía haber tocado, y ella nuevamente no había podido comer mucho en el café. Tendría que acostumbrarse desde ahora. Su estómago gruñó un poco y se apoyó todavía más contra la puerta mientras se sonrojaba. El sonido había sido demasiado fuerte para que nadie lo escuchara. Suspiró mientras sujetaba su estómago y regresaba su mirada a la ventana. Si esto seguía así, ella también moriría tarde o temprano. Tal vez muriera de hambre, o en un accidente, o en un robo. Había escuchado que el barrio de su tía era peligroso por las noches. Pese a gustarle tocar temas como la muerte, ella nunca había pensado en su propia muerte más de un minuto antes de pasar a otra cosa. ¿Por qué debería? Solo tenía 6 años, no tendría que pensar en su propia muerte o la de sus padres. Solo tendría que preocuparse por la escuela, sus problemas de timidez, los chicos que se le acercan y mejores formas de ocultar la cicatriz de su ojo izquierdo. Todo esto era demasiado para ella. Sintió algo golpear su pierna y al mirar otra vez, se encontró con la bolsa de rosquillas junto a ella.
Miró al chico, y desvió la mirada al ver que la miraba con una pequeña sonrisa. No tengo mucha hambre. Se rió un poco. ¿Sabes? Me recuerdas un poco a mi hermana menor. Ella también es gótica. Eres gótica, ¿verdad? O al menos tienes una atracción por el lado oscuro de las cosas. Tal vez no es tan profundo, pero mi hermana también comenzó con cosas pequeñas. Su voz era tranquila, y sonaba amable. Mildred se quedó callada mientras trataba de no verlo. La bolsa de rosquillas se veía tentadora, pero se sentía demasiado nerviosa para tomarla. Está bien, no tienes que comerlas aquí si no quieres. Al menos, llévate la bolsa. Susurró. No me gustaría saber que una niña pasó hambre cuando pude haberlo evitado. Regresó su vista a la ventana. Mildred lo miró por el rabillo de su único ojo descubierto y, con algo de dudas, tomó la bolsa con cuidado. Gracias. De nada. El chico le respondió mientras volvía a verla. Esa cara se le hacía conocida, pero no podía ubicar dónde lo había visto antes. Mi nombre es Mildred. Se atrevió a decir. Era un poco complicado hablar, mucho más ahora, pero al menos quería ser cortés. Hola, mucho gusto. Mi nombre es es Link. Gusto en conocerte, Mildred. Disculpa que te pregunte esto, pero ¿no eres demasiado joven para viajar sola? Mildred abrazó un poco más fuerte la bolsa de rosquillas y las escuchó crujir en el interior. Estoy regresando a casa. Fue lo único que pudo decir, tampoco era mentira. Oh, ya veo. Yo también regreso a casa, Mildred. El chico dejó salir una pequeña risa. Te sorprenderías con solo ver el lugar, desordenado, repleto de ruido y siempre estando pasando algo allá adentro. O así es como lo recuerdo al menos. Las cosas han estado complicadas últimamente. Lo siento, quizás no debería estar hablando de esto, pero realmente necesito hablar con alguien ahora. Mildred entendía, ella también había necesitado hablar con alguien, pero aparte de su terapeuta no había podido hablar con nadie más sobre este tema. No había ido a la escuela, y su tía no tenía mucho tiempo para escucharla. ¿Quieres hablar de algo mientras compartimos el taxi? Link le preguntó un poco más animado. Tengo cierta experiencia hablando sobre temas oscuros. Es de lo único que mi hermana menor habla, y siempre está escribiendo poemas tétricos de cualquier cosa. Una vez escribió uno sobre las papas fritas. No volví a comerlas por una semana. ¿En serio? Le preguntó por reflejo, y se ocultó un poco entre su cabello mientras lo hacía. Claro. Link le sonrió. Deja que te cuente la historia. Si mal no recuerdo era viernes. Y yo estaba en ropa interior. Sí, ignora esa parte, por favor. Yo recuerdo que estaba en ropa interior mientras yo estaba leyendo mis cómics. El viaje fue placentero. Hacía tiempo que no podía hablar así con nadie. La sensación que tuvo con Link antes se desvaneció cuando notó que estaba sonriendo otra vez. Link parecía saber qué decir en qué momento para sacarle una sonrisa, o cuando algo la hacía sentir incómoda. Trató de evitar temas relacionados con la muerte para no asustarlo, pero en el resto, Lincoln parecía tener un conocimiento bastante extenso. Parece que no mentía cuando le dijo que su hermana estaba muy metida en el mundo gótico. Mildred se sentía bien. Sentía que estaba hablando con un viejo amigo, que su vida no había dado un giro y ahora tenía que vivir en un departamento pequeño junto a su tía, o que su antigua casa junto con muchas de sus cosas tendrían que ser vendidas y su escuela cambiaría. Pero lo había hecho. Hablar con Link no cambiaba la realidad, y recordar eso nuevamente la deprimió. Debería hablar con Link sobre eso. Por muy agradable que fuera, no era más que un extraño que conoció en un taxi. Ni siquiera había pasado una hora desde que el viaje comenzó, y quería hablarle sobre la muerte de su padre y su situación familiar. No podía tocar esos temas con cualquier persona. Sintió como dos brazos la rodeaban, y entonces algo suave chocó contra su rostro. Está bien. Sé cómo te sientes, Mildred. Aquel vacío en el pecho, la rabia contenida, la impotencia por no poder hacer nada. Todo eso te carcome lentamente desde lo más profundo de tu interior y sientes que podrías morir. Hay días en los que solo quieres gritar,
otros en los que solamente quieres estar solo, y muchos otros donde quieres lastimar a alguien. Link la había abrazado y la apretaba contra su pecho. Últimamente me siento así a diario. Acarició su cabeza con suavidad. Lamento ser tan brusco, pero me hubiera gustado que alguien hubiera hecho esto por mí hace mucho tiempo. Hubo 2 personas que lo hicieron, ambas importantes para mi vida, y las lastimé. Mildred levantó la cabeza para ver a Link. Se veía totalmente abatido. Se separó un poco mientras colocaba sus manos sobre sus hombros. Mildred quiso confesarlo todo en ese momento, pero el taxi se detuvo en una esquina de la calle. ¡Hey, tortolitos! ¡Fin del camino! Les gritó sin educación. Lincoln se paró de Mildred y extendió un billete. No va a ser fácil, Mildred. Nunca lo es, pero tienes que seguir adelante. Le dijo mientras le daba un beso en la frente con suavidad. Mildred tocó su frente con ambas manos, mientras su rostro se ponía sumamente rojo. Quiso decir algo sobre el dinero, o cualquier otra cosa, pero Link solo se separó mientras le deseaba suerte. Por alguna razón se rió un poco mientras decía la palabra suerte, y mencionó algo sobre no darle mucha importancia. Mildred vio como el taxi se volteaba en la esquina y perdió de vista a Link. Se sentía un poco mejor. Se sentía terrible, apenas había podido conservar algunas de las cosas que llevó a casa. Su tía había decidido que algunos de sus libros no eran algo que una niña de su edad debería leer y los había desechado. Había podido conservar sus juguetes y videojuegos, pero no podría jugar con este último al no ser compatible con la vieja televisión de su tía. Lo cierto es que su tía ya tenía problemas de dinero cuando Mildred llegó a su vida, pero se esforzaba por mantenerla y era más de lo que cualquiera de sus familiares había intentado con ella. Le había dado el dinero de ida para el taxi después de explicarle lo del amable chico que conoció, y ella solo le había advertido que tuviera cuidado con ese tipo de personas o podrían aprovecharse de ella. Tampoco le agradó cuando le dijo sobre el regalo de las donas y el abrazo, y le advirtió que se alejara de cualquiera que intentara eso. Su mundo se había vuelto muy injusto y deprimente. Mientras su tía buscaba una escuela en la cual matricularla, tenía que quedarse sola en el departamento mirando televisión o leyendo los libros que no desechó. Ni siquiera podía contactar con los pocos amigos que tenía por no tener conexión a internet. Acostumbrarse a esa vida sería difícil, pero más difícil estaba siendo encontrar un camino de regreso. Solo había salido al café a desayunar un poco, y había decidido salir por los alrededores. Era incómodo salir a un lugar nuevo, pero quedarse encerrada en casa le empezaba a hacer molesto y le traía muchos malos recuerdos. Necesitaba distraer su mente con otra cosa, y antes de darse cuenta ya había oscurecido. Al principio el barrio había parecido bueno, incluso llegó a creer que las advertencias de un barrio peligroso eran exageradas. La única diferencia era que aquí las casas y edificios estaban pegados como si fueran uno solo y separados internamente por muros. Se había mantenido alejada de los callejones, como le recomendó su padre hace tiempo. Si caminaba por lugares así y había intentado no ver a nadie a los ojos mientras se mantenía mirando al frente. Y antes de darse cuenta había perdido la orientación y había dado una vuelta equivocada en cualquier otro lugar. A veces sentía que estaba dando vueltas en círculos mientras trataba de encontrar un camino de regreso. La irritación había llegado tan rápido que ni siquiera se dio cuenta cuando goleó la pared junto a ella con su mano. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Solo fuimos al cine, se suponía que era un momento padre e hija, eso es todo. Gritó un poco más fuerte. No se había sentido tan molesta desde que se encontró con Luan en el parque. ¿Una pelea familiar? ¿Una pelea familiar pequeña? Mildred miró hacia atrás con molestia y se encontró con 2 personas. Uno la miraba directamente con una sonrisa burlona, mientras que el otro parecía estar luchando por entender cómo funcionaba un celular. ¡Te llevamos a casa! ¿Tienes dinero, pibita? Se rió mientras se acercaba un poco más a ella. Vamos, a las niñas lindas siempre les están dando dinero a cada rato. Miró a su compañero.
Oye, y ya deja de andar con ese trasto. Debimos haberlo vendido desde hace tiempo. Pará, ¿sabes todo lo que podemos hacer con esas cosas? Ese pibe tenía plata. Mencionó mientras lo guardaba. Qué chiquita. ¿Le hacemos la amenaza del dinero o de la violación? Realmente no me atraen las niñas. Nah, ni siquiera parece saber lo que significa. Le respondió. Mira, nena, no tendrías que estar a estas horas de la noche afuera. Así que denos la plata y digamos que esto fue una lección de la vida más. Le extendió la mano. Mildred la golpeó con fuerza sin dudar. ¿Es que todos los mocosos son un par de emocionistas todos estos días? Y ándale con la falta de chancleta hoy en día. Estoy cansada. ¿Por qué tengo que soportar esto? Tengo 6 años. Todo lo que quería era pasar tiempo con papá. Eso era demasiado pedir. Les gritó. Todo había llegado demasiado lejos en su vida. Ahora tendría que estar durmiendo tranquilamente en su cama, no en medio de una calle oscura a punto de ser robada por 2 ladrones de pacotilla. No iba a ocultarse más tras su cabello y fingir que nada estaba pasando, solo quería gritar. Lárguense ahora y déjenme en paz. El cuerpo de Mildred cayó al piso de lado. Al principio le costó saber qué había pasado, pero luego comenzó a sentir aquella molesta comezón que picaba en su mejilla. ¡Ah! Te lo dije. Por eso tenemos que usar la chancleta cuando son unas pendejas. Porque luego terminan faltando de respeto y se vuelven unas putas. Te apuesto que te la terminará chupando en algún baño público por $5 de no haberla golpeado ahora. A mi punto de vista, solo estamos dando una lección de humanidad. Su compañero se encogió de hombros. Mildred los miró desde el piso con furia y lágrimas que salían de sus ojos. Se pasó la mano por la mejilla e ignoró el dolor mientras se levantaba. No iba a dejar que la robaran y que su vida terminara de irse al diablo. Las cosas malas no iban a dejar de pasarle a ella. Retrocedió un paso mientras los miraba fijamente. Nenita, quieta. Solo danos la plata y te llevamos a casa. ¿Buen trato? Levantó un dedo. Todo lo que tengas y ya. ¿Tienes un celular? El último niño tiene un celular muy bonito. Y por lo malcriada que eres, seguro que es mejor que el otro. Link. No pudo evitar pensar en Link mientras retrocedía un poco. Aquel chico había sido amable con ella pese a ser un extraño, había hablado con ella, le había dado de comer e incluso un abrazo que la había hecho sentir mucho mejor. ¿Por qué no todos los extraños pueden ser así? ¿Por qué el mundo no puede ser más amable? Todo era tan condenadamente injusto. Ya vi. ¡Wow! ¿Ya viste? Linda Marquita, ¿jugaste con las tijeras de nuevo, cariño? Se rió mientras miraba la cicatriz en su ojo izquierdo, aquel golpe la había dejado al descubierto. Mildred la cubrió nuevamente mientras retrocedía sujetando el lugar del golpe. Buena esa. Mira, nena, solo danos la plata y... Ajá. La espalda de Mildred chocó contra alguien, no vio quién era, pero sí vio el brazo que se extendía hacia las 2 personas frente a ella. Pero más que el brazo vio el arma. La chica quiere que la dejen sola. Aquella voz suave, pero a la vez se escuchaba molesta. Nene, es de agua de juguete. Se rió un poco. La persona tras ella no dijo nada mientras se mantenía apuntándoles con aquella pistola. Mildred tragó saliva, su cuerpo había comenzado a temblar mucho mientras miraba entre el arma y las personas al frente. Uno de ellos levantó las manos y retrocedió mientras miraba al dueño del arma, entonces susurró algo a su acompañante y los dos comenzaron a retroceder antes de darse la vuelta y comenzar a irse. El arma se mantuvo levantada hasta que los dos se perdieron, entonces bajó. ¿Te encuentras bien? Esta no es hora para que una niña esté en las calles. Aquella voz sonaba cansada, y a la vez familiar. Mildred tardó un poco en darse la vuelta y ver cara a cara a su salvador. Link. Las luces de la calle le permitieron reconocerlo, pero le fue algo difícil al principio. Su ropa era la misma que la última vez que lo vio, pero se veía húmeda y algo desalineada, sus ojos tenían ojeras y parecían rojos, pero lo más impactante era la marca roja debajo de su cuello. Mildred tragó saliva antes de reconocer esa marca como un corte, y se veía reciente. Tú eres... Ah, sí, Mildred. Link sonrió, pero ya no se veía como aquella sonrisa amable de antes. ¿Estás bien?
No debería salir a estas horas. Vamos, te acompañaré a casa. Guardó la pistola en la parte trasera de sus pantalones. ¿Es por aquí? Conozco un poco el lugar, pero no mucho. Link, No pudo evitar preguntar de nuevo. ¿estás bien? No le importó mucho qué hacía en medio de las calles a esas horas, o que porque tenía un arma. Lo que le importaba era que parecía estar herido y bastante mal. Link se rió un poco y volvió a forzar otra sonrisa. Oh, no, solo fue una mala noche. Pero nada que no pueda arreglarse con algo de alcohol, unas vendas, una taza de té y una siesta. Me da gusto verte otra vez, Link. Mildred trató de iniciar una conversación, pero le era muy difícil hacerlo. Link se veía totalmente opuesto a como era cuando lo conoció, más callado y con la mirada perdida hacia el frente. Yo también. Me alegra haberte encontrado de cuando lo hice. ¿Coincidencia? Tal vez no. Ya no podría saber nada con él. Nuevamente se rió, y Mildred se encontró un poco nerviosa por esa sonrisa. Lo siento. ¿Recuerdas que te dije que regresaba a casa? Las cosas no fueron muy bien. Y luego tuve una cita con una linda chica del pasado y... bueno, todo terminó peor. Pero no fue su culpa, sino... No, espera, esto no es charla para niños. Mildred se acercó un poco más y tomó su mano. Está bien, no preguntaré si no quieres. Trató de sonreírle. Le gustaría volver a hablar con el mismo chico que había hablado en el taxi, pero si no estaba bien, entonces ella podría tratar de hablarle. Pero si quieres hablar, yo te escucho. Te lo agradezco, pero por ahora hay que llevarte a tu casa. Dijiste que estaba frente a la fresa, ¿verdad? Yo también me dirigí allí. Se pasó la mano por el cuello. Eso se ve mal. Mildred murmuró. Deberías ir a un hospital o a la policía. No me llevo muy bien con las policías últimamente. Lynn murmuró mientras acariciaba un poco su cabeza. El camino fue un poco silencioso en ese momento. A Mildred le hubiera gustado preguntarle un poco sobre el arma y el corte, pero le pareció algo descortés tomando en cuenta la situación. Mi padre murió hace poco. Lo dijo simplemente por decirlo. Era algo que le hubiera gustado contarle mientras estaban en el taxi. Fue una de las víctimas de ataque al corazón masivo en el cine hace una semana. Víctimas. Como si hubieran sido asesinados. A Mildred le sorprendía más que hubiera pasado tan poco desde ese momento. Lincoln la miró con sorpresa antes de hacer una mueca incómoda y desviar la mirada. Lo siento. Mildred suspiró, había esperado un poco más de parte de Link. Al menos otro abrazo. Mi madre murió cuando tenía 4 años, y desde entonces solo fuimos mi padre y yo. Cuando murió, perdí todo, además de perder al hombre que más quise, perdí mi casa, mis cosas, mi escuela y mi vida entera de un gran cambio. Ahora tengo que vivir con mi tía, ella no es mala, pero siempre está preocupada por el dinero. No sé si podré acostumbrarme. Link se mantuvo callado mientras la dejaba continuar. Esperaba que dijera algo mientras comenzaba a detallarle algunos aspectos de su antigua vida, incluso le dijo sobre sus compañeros de escuela y el caso de Lincoln Lowe, o cómo temía tener que comer en el mismo café todos los días el resto de su vida. Las cosas no parecían muy brillantes para ella, mucho menos en un barrio tan peligroso. Pero sin importar cuánto dijera, Link se mantenía callado mientras seguía acompañándola. ¿Por qué tienes un arma? Mildred solo quería que le hablara. Buscar un tema para que aquel chico amable que conoció en el taxi regresara y le diera un abrazo y un beso en la frente. Lo que sea. Porque soy una mala persona, Mildred. La respuesta fue sencilla. ¿Qué? ¿Mala persona? No eres una mala persona, Link. No puedes ser una mala persona. ¿Por qué no? Me paso altas horas de la noche con ropa desalineada, un arma de fuego y una herida en el cuello. Y eso es solo lo que ves ahora. No tienes idea de todo lo que he hecho en estos días. Mildred lo miró como si le hubiera dado la peor respuesta de todas. Soy una mala persona, Mildred. Mildred quería negarlo. Link fue bueno con ella, y no parecía hacerlo por lástima o porque creyera que era lo correcto. Link había sido amable porque era una buena persona y realmente se preocupó por ella. Eso es mentira. Le gritó. ¿Por qué? Apenas te conozco, Mildred.
¿Por qué? ¿Fuiste amable? La respuesta pareció hacerle gracia a Link. ¿Y desde cuándo una persona amable no puede ser una mala persona? Le respondió con una sonrisa algo oscura. En realidad, las personas amables terminamos siendo la peor clase de escoria con la que puedes toparte, Mildred. Nunca sabes qué se oculta detrás de una sonrisa. Se acercó a ella de una forma algo intimidante. Por ejemplo, ¿cómo sabes que te estoy dirigiendo a la fresa? Podría llevarte a un callejón oscuro para enseñarte cosas que no deberías aprender hasta que encuentres la contraseña del filtro de internet. Empujó un poco su cuerpo hasta tenerla contra un edificio, entonces levantó su barbilla para que lo viera. ¿Qué me pediría lastimarte ahora, Mildred? Se rió otra vez. Esta vez la risa la aterró. No era el mismo Link que conoció, se veía como alguien totalmente diferente. Iba a decir algo, pero Lincoln la empujó contra la pared con más fuerza y dejó escapar un pequeño grito mientras Link bajaba su cabeza hasta tenerla frente a ella. ¿Tienes idea de todo lo que he pasado esta noche, Mildred? O quizás... Lincoln se quedó con ella hasta que pudo reaccionar lo suficiente para ayudarle a ponerse de pie, entonces continuaron el camino hacia el café. Ninguno de los dos dijo nada más, pero Mildred caminaba con torpeza mientras mantenía sus ojos pegados a la calle y se mantenía alejada al menos 3 pasos de Lincoln. Finalmente llegaron al edificio de apartamentos. El de su tía estaba en el segundo piso, Mildred solo tenía que meterse por la reja, subir las escaleras y usar la copia de la llave que le dio su tía para entrar. Mildred. La voz de Lincoln la hizo estremecer, instintivamente sujetó su vestido azul oscuro con fuerza mientras recordaba lo que le había hecho hace pocas calles. Te hice algo terrible. Y tengo que pagar por eso. Tengo que pagar por muchas cosas más. Le acercó una pequeña hoja de papel. Úsalo como quieras. Si quieres decirle a tu tía lo que pasó y llamar a la policía, todo lo que tienes que hacer es decirle quién soy, darles este número. Pero si no, si alguna vez estás en problemas o necesitas algo, lo que sea, entonces llámame. Como dije, eres libre de hacer lo que quieras. Tomó con cuidado una de sus manos y la separó de su vestido sin mucha dificultad. Cerca de aquí hay un edificio de apartamentos abandonado. Está frente a un club nocturno llamado Krakatoa. Me estoy quedando en la última habitación, 3er piso. Por si quieres decirle eso a la policía. La abrazó. Quizás sea lo mejor, Mildred. La abrazó. Ese abrazo fue el mismo. Nuevamente se sentía en los brazos de Link, y no en los de Lincoln. El chico amable que había hablado con ella y le había dado fuerzas parecía haber regresado en ese momento. Mildred no pudo evitar devolverle el abrazo mientras comenzaba a llorar. Había pasado algo horrible esa noche, y quería contárselo a Link, pero en lugar de eso solo pudo llorar. Continuó llorando hasta que la oscuridad comenzó a aclararse en las calles. Había estado despierta toda una noche. Su tía se iba a enfadar mucho.